Saludamos entonces, le damos la bienvenida 2:35 de la tarde al señor Raúl Fernández. Él es profesor de la Universidad de California y activista político. Raúl, buenas tardes y bienvenido a Venga que no es pa' eso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy agradecido. No, gracias a vos por permitirnos tenerte con nosotros hoy, Raúl. Raúl, estamos hablando, el tema del día de hoy son las elecciones de Estados Unidos y sí. Vos queremos aprovecharte que te tenemos acá, consultarte sobre principalmente cómo se vivió allá en el territorio la jornada electoral de esta semana. Sí, bueno, yo creo que para muchos, o para la gran mayoría, hasta los que apoyaban al candidato Trump, lo ocurrido fue una gran sorpresa, ya que la candidata Clinton tenía toda una maquinaria, tenía el dinero, tenía la prensa en su gran mayoría a su favor, y además porque el 99% de las encuestas la tenían al frente. O sea que se vivió una especie como de sorpresa que ha terminado en realidad en muchas lágrimas, ¿no? Por parte de muchas personas, especialmente trabajadores indocumentados, estudiantes indocumentados que viven en Estados Unidos, y todavía el shock, el trauma, ¿no? de lo ocurrido, pues está afectando a mucha gente. Fue una gran sorpresa. Claro que un análisis frío, ¿no? Da a indicar que no fue tan sorpresivo. O sea, la economía siempre cuenta mucho en las elecciones en Estados Unidos. Sí. Y el hecho es de que durante los 8 años de Obama, primero porque comenzó con una gran recesión, la llamada gran recesión, y segundo porque en realidad ha habido muy poco crecimiento económico. Esta economía en realidad se ha mantenido estancada. La candidata Clinton no anunciaba nada nuevo para revivir la economía, mientras que Trump, sin dar muchos detalles, al ser un gran hombre de negocios y prometer el cielo y la tierra para los votantes, pues se sacó el voto, porque con él los votantes frustrados por la falta de crecimiento económico, por los bajos salarios, por las bajas ganancias, decidieron optar por él. Bien, Raúl. Es más o menos un resumen, ¿no? de lo que yo veo. Raúl, te habla Brian Hincapié de acá de la mesa de trabajo. Te hago una pregunta. Buenas tardes, Brian. Raúl, los grandes medios de comunicación en Estados Unidos estaban a favor, digamos abiertamente, a favor de Hillary Clinton, y sí, veíamos que muy pocos medios de comunicación estaban con Trump. ¿Cómo logra Trump, a pesar de no tener, digamos, lo que es el respaldo de los grandes medios de comunicación, llegarle a la gente con este discurso? Bueno, por una parte los medios de comunicación atacaban muy constantemente a Trump, pero por otra parte, como es un señor así es un demagogo muy inteligente para manejar los medios. Entonces es un individuo que cada vez que aparecía los medios sabían que iban a obtener lo que le dicen ratings, ¿no? Que la gente iba a estar mirando el televisor. Entonces, aunque lo criticaban mucho, por otra parte, cada vez que daba un discurso aparecía en televisión. O sea, él aparecía en televisión mucho más a menudo que Hillary Clinton, tal vez porque decía las barbaridades que decía. Y entonces él utilizó, en realidad lo que él hizo fue atacar a todo el mundo. Él atacó a los inmigrantes, atacó a los musulmanes, atacó hasta a los veteranos, y eso como que él desató una especie de furia racista, como la explicación que él daba a la falta de crecimiento económico. Y yo lo que pienso es que, los votantes estaban cansados, ¿no?, de 8 años de falta de crecimiento económico, y al ver a los grandes medios apoyar a Clinton, pues para los votantes eso resultaba que los medios representaban a esas grandes compañías y al gobierno de Obama, que no le estaba dando lo que ellos querían. Ahora, debemos decir lo siguiente, ¿no? Trump no recibió la mayoría de los votos, y recibió no recibió ni tampoco el 50%. O sea, el voto popular favorece a Clinton,
y Trump recibió el 47% del voto. O sea que eso también hay que sopesarlo, ¿no? Él ganó a través de lo que llama el colegio electoral, que es una cosa muy retrógrada y antidemocrática, pero no ganó el voto popular. Y si quieren yo puedo explicar eso un poco, ¿no? Porque para muchas gentes no es claro. Raúl, buenas tardes. Habla Ángela Quevedo de la mesa de trabajo. Sí. Bueno, inicialmente habíamos empezado haciendo, digamos, una explicación de cómo funciona ese colegio electoral para que nuestros oyentes tuvieran un poco más claro cómo es el sistema en Estados Unidos. Pero quiero hacerle una pregunta en relación con el discurso de Trump, que tuvo el apoyo de los blancos pobres de América, de Estados Unidos y también de los educados, ¿no? Y de los cristianos, de sectores grandes de cristianos en Estados Unidos, prometiendo volver a los principios de la formación de la nación, ¿cierto? Era parte de su discurso. Una de las promesas es regresar la industria al suelo norteamericano. Sí. ¿Es posible que Trump pueda regresar la industria al suelo norteamericano cuando las empresas gringas van a otros países de mano de obra barata, en donde no pagan impuestos, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Y de otros países, sí. ¿O es acaso solo parte de la demagogia de su discurso? Bueno, yo sí, de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que eso es una parte de la demagogia de su discurso porque, o sea, las ganancias de casi todas las corporaciones multinacionales se dan, y eso está muy bien documentado en las estadísticas, se dan fuera del país, se dan en México, se dan en Colombia, en Centroamérica y especialmente en China y en otros países. O sea, no hay ninguna forma. Trump ha hablado así, él no ha dicho nada en concreto, él ha dicho que va a estimular, ¿no?, a las corporaciones a que regresen los trabajos a Estados Unidos. Pero es inconcebible que eso suceda, es inconcebible que los fabricantes de juguetes que lo hacen tan barato en China vayan a traer acá a las compañías, a menos que haya una reducción en salarios en este país. O sea, más o menos la estadística que uno ve es la siguiente, ¿no? De que en una hora un trabajador de fábrica en Norteamérica, en Estados Unidos, gana lo que gana un obrero mexicano en un día, ¿no? Lo que gana un obrero en China en o sea, es una especie como de una jerarquía de países, y el más pobre hacia allá van las multinacionales. Yo creo que es un sueño que él lanza ahí para atraer a sus votantes, pero no creo que sea factible. Sí, en eso está de acuerdo todo el mundo, que eso es una cosa que no. Mira, yo creo que en realidad no es tanto, porque él dijo una cosa, y es que los tratados de libre comercio. Sí. Y yo muy contento de que lo haya hecho, ¿no? Pero yo creo que no es en realidad los tratados de libre comercio lo que causaron el voto a Trump. Porque, por ejemplo, el NAFTA, el TECLAN con México, eso tuvo lugar en el año 94, eso hace 22 años. Más bien yo creo que ha sido el hecho de que no ha habido crecimiento económico. Los pequeños propietarios, este país tiene una clase media enorme de pequeños propietarios que trabajan por su cuenta, tienen 1, 5, 10, 15, 20 empleados. Ese es el grueso de las personas que votaron por Trump. Y creo que ese estancamiento de la economía es lo que dio la victoria. Muy buen aporte, Raúl. Mi nombre es Elizabeth, buenas tardes. Yo quería hacer un apunte. ¿Cómo se está viviendo en Estados Unidos? ¿Cree que hay una especie de crisis de sentimiento de pertenencia? Estaba, digamos, en horas bajas el sentimiento patriótico norteamericano. Ahora que Donald Trump dice que, bueno, se está comprometiendo como a ser el presidente de todos, que dice que tenemos que estar todos unidos como país, reunificar el país, reconstruirlo, renovar el sueño norteamericano, que cada estadounidense podrá conseguir y sacar su máximo potencial, que los olvidados no serán más los olvidados. A mí esto me recuerda a la serie de House of Cards, no sé si tuvo oportunidad de verla alguna vez, seguro que muchos de nuestros oyentes son seguidores, cuando
él se puso, bueno, hay una parte de la serie que habla del Plan América Trabaja de Frank Underwood, que es el presidente de los Estados Unidos, que habla sobre poner a trabajar a millones de personas para reconstruir el país. ¿Cree que se está produciendo un poco esta situación en Estados Unidos? Bueno, mira, yo lo que pienso es que hay que esperar unos días, unas semanas y algunos meses a ver cómo se decantan las cosas, porque el hecho es de que Trump en realidad, como dije antes, dijo muy pocas cosas en concreto, ¿sí? ¿No? Entonces, no sabe, por ejemplo, él tiene un plan que se parece mucho al plan de Obama que fracasó en el Congreso hace 8 años, muy similar. Obama tenía un plan de reconstruir carreteras, puentes, túneles, toda la infraestructura en Estados Unidos, que en realidad está muy, muy desmejorada. Yo no viajo mucho, pero los que viajan y que viajan a Europa y que viajan a China y Japón me dicen que cuando regresan a Estados Unidos, que esto parece casi como un país del tercer mundo, porque allá en China, en Japón y en Europa, todo lo que es aeropuertos, transporte está mucho más avanzado. Bueno, eso lo proponía Obama hace 8 años y fue derrotado. Ahora Trump lo está volviendo a proponer. Y ya el Senado, que está en contra de los republicanos, han dicho que no, que eso no marcha. O sea, hay que esperar un poco para ver qué es lo que puede hacer, ¿no? A ver si en realidad puede llevar a cabo esas cosas. Claro, lo que Trump ha utilizado son 2 cosas. La situación económica está muy mal. Y ha habido muchos actos de terrorismo. Entonces él utiliza, bueno, que los últimos 8 años hay que echarle la culpa a alguien. Entonces la culpa es los inmigrantes. Eso principalmente, él comenzó su campaña con eso, la campaña de los inmigrantes. Y lo otro es, tratados de libre comercio no han ayudado al nivel de vida norteamericano. Entonces lo que hay que hacer es una especie de mirada hacia adentro y olvidarse de lo de afuera. Por eso está proponiendo lo del desarrollo de carreteras, infraestructura, etcétera. El problema con eso es que este es un país de monopolios que viven de las ganancias de afuera, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, es un país imperialista. Entonces, no, mirar hacia adentro sí tiene algún sentido, pero ahí no es donde está la ganancia del gran capital norteamericano. Bien, precisamente respecto a eso, Raúl, ¿cuál cree usted, digamos, estando en el núcleo de los Estados Unidos, cuál cree usted que va a ser la política exterior que vaya a tomar Trump? Porque fue muy agresivo en la campaña, pero el día que queda presidente, sí, en esta semana, en el discurso que hace, sale a hacer un discurso totalmente contrario a lo que venía haciendo, un discurso muy conciliador, como que cambia la táctica, ¿no? Sí. Bueno, mira, esa pregunta me parece muy importante porque yo creo que hay 2 lados, ¿no?, de esta medalla, ¿no? O sea, las cosas internas, la Corte Suprema, la legislación contra los inmigrantes, pero eso se conecta con su punto de vista sobre política exterior. Yo quiero decir una cosa, es una cosa que él mantuvo durante toda la campaña y que ha vuelto. Hay una entrevista con el Wall Street Journal de ayer muy buena, ¿no? Y es lo referente a Siria y al Estado Islámico. Él durante toda la campaña dijo, y lo ha vuelto a repetir, una cosa muy muy importante, y en ese sentido yo creo que le tiene la razón. Él lo que dijo ayer fue, ¿por qué estamos atacando al señor Assad en Siria? El señor no nos está amenazando a nosotros, no es un problema para nosotros. Es más, si atacamos a Assad, dice él, tenemos también que estar en contra de Rusia, en contra de Irán. El problema nuestro, dice él, es el Estado Islámico, que está auspiciando terrorismo. Entonces lo que debemos hacer es olvidarnos de Assad y colaborar con Rusia, o dejar que Rusia haga eso, que destruya el Estado Islámico. O sea, lo que está diciendo en pocas palabras yo creo que es una realidad. O sea, Obama hace 4 años prometió que había una línea roja y que le iba a derrocar a Assad. Todo eso le ha fracasado. Y yo creo que esa disputa era una disputa interna que ya venía desarrollando. O sea, hay un sector de la gran élite del poder en Estados Unidos, que creo que es lo que representa a Trump, que dice, miren, esto es un fracaso y hay que reconocerlo como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cosa positiva. Dentro de su gran demagogia, él es como una especie de... Él es un hombre de negocios, ¿no?
Entonces la gente se queja de que un día dice esto y al otro día dice lo contrario. Pero yo lo entiendo de esta forma, que ese señor no es un tipo que tiene una ideología fija del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y un día dice una cosa y si al otro día piensa que no funciona, entonces dice, bueno, cambia de opinión. Y él lo que me parece está diciendo es la política del Medio Oriente, de Estados Unidos, no funciona, y además lo conecta, y nos ha traído todos estos inmigrantes que auspician o lanzan bombas, etcétera. Entonces hay que cambiar esa política, atacar al Estado Islámico y controlar a los inmigrantes. Eso es más o menos como el centro de su política. Lo que se refiere a Siria me parece que está en lo correcto. Yo creo que eso ha sido un fracaso de la política imperialista de Estados Unidos. Raúl, Trump también dentro de su discurso planteó frente a Rusia y China mejorar, digamos, sus relaciones, ¿no? Relaciones con esos países. Sí. ¿Será que podrían mejorarse sabiendo que los Estados Unidos están disputándose con esos países precisamente el mercado de Asia y Europa? Claro, eso es una de las cosas que hay que mirar. Una cosa curiosa, ¿no? Que hay que ver cómo se decantan los próximos meses. Es lo siguiente. Durante toda la campaña, Trump habló muy bien de Rusia y de Putin, ¿no? Y durante toda la campaña habló muy mal de China. ¿No? Y eso es como que si... Vale, lo que es bien sabido es que Rusia y China se han aliado económica, política, hasta militarmente en los últimos 10 años. Y muchos de los analistas norteamericanos, como por ejemplo Zbigniew Brzezinski, que fue el consejero de Carter, dijo que, ha dicho que Estados Unidos ha perdido la hegemonía mundial debido a esa gran alianza, ¿no? Entonces es curioso que Trump esté como haciendo coqueteos con Rusia y atacando constantemente a China, como que ve a China como el principal enemigo, ¿no? Y yo digo, o sea, Trump, esas cosas de política exterior no son ideas. Yo creo que Trump no sabe exactamente ni dónde está China, ni Rusia, y mucho menos Colombia, ni Cuba, ni nada, ¿no? O sea, él tiene algún grupo de consejeros que lo están enfilando hacia esa posición. Eso es más o menos lo que uno vislumbra en este momento. Hay que ver a quién nombra secretario de Estado, a quién nombra secretario de Defensa. Él es un personaje que tiene muy poca experiencia política y muy poca experiencia internacional. Entonces se supone que no va a tener tiempo ni estar inclinado a dedicarse a estudiar estos temas. Entonces habrá que fijarse a quién nombra para ver y qué equipo llevan esa gente para más o menos vislumbrar hacia dónde va la política en realidad. Raúl, y yo quisiera preguntarle una cosa. Sí. ¿Será que muchos en Colombia nos plantean que Hillary podría haber sido de un mal menor, ¿no? Así como nos pusieron en esa disyuntiva también en las pasadas elecciones presidenciales en Colombia. ¿Será que Hillary era un mal menor? ¿Es digamos un mal menor para el mundo y para Colombia? Pues, hombre, la política económica? Yo no sé, yo creo que cualquier presidente de Estados Unidos es el administrador o la administradora de un imperio. O sea, me preguntaban antes cómo se han vivido las elecciones en Estados Unidos. Yo me acuerdo que me preguntaban lo mismo hace 8 años, entonces yo nunca me hice ninguna ilusión con Obama. Aquí hubo un gran holgorio y la gente se divertía y hubo borracheras de contentura. En ese momento yo hice una apuesta con unos amigos y les dije, miren, yo les apuesto que en menos de un mes el presidente Obama bombardea en alguna parte. Y gané la apuesta y no solamente eso, sino que Obama me derrotó porque en 4 días se estaba bombardeando allá por Afganistán, no sé por dónde, ¿no? O sea, el presidente de Estados Unidos hasta cierto punto es una figura un poco decorativa, es casi como un rey. Y su tarea es administrar el imperio. Es lo que haría Hillary, es lo que va a hacer, lo que tiene que hacer Trump. O sea, para mí no hay mal menor, ¿no? Para mí los dos son males. Ahora, yo pienso que hubiera sido Hillary o Trump, varias cosas van a continuar. La economía de Estados Unidos yo la veo estancada y como
ya se ha dicho, las multinacionales no van a venir a Estados Unidos a pagar más altos salarios. Y la otra parte, que creo que es una cosa para fuera de Estados Unidos, algo positivo, y es que con lo de Siria y lo que dice Trump, etcétera, se confirma, ¿no? Se confirma la relativa debilidad de Estados Unidos. Eso es una cosa, muy general. Eso a lo mejor no... Tenemos que pensar en América Latina, tenemos que pensar en Colombia, pero por favor no se olviden lo que ocurrió durante el periodo de Obama, cuando Hillary era secretaria de Estado. Claro. Golpe de Estado en Honduras, intentos de derrocar al gobierno de Venezuela. O sea, si se hace la lista, ¿no?, de las cosas que ocurrieron durante el periodo de Clinton y Obama, fue una política abiertamente injerencista, monopolista, imperialista contra América Latina. Claro, pero Raúl, me gustaría hacer un apunte en cuanto a lo que comentábamos ahora sobre si Hillary podría haber sido la mejor opción porque hubiera sido el mal menor dentro de todos. Pero sí, es cierto que durante el gobierno de Obama, Hillary Clinton ha tenido un papel muy importante en el apoyo de los tratados de libre comercio con Colombia. Uh-huh. Y por otro lado también es importante el Plan Colombia, ¿no? Uh-huh. La implementación de los acuerdos de paz. Si no me equivoco, Obama impulsó una estrategia y había pendiente una aprobación de un presupuesto de unos 450 millones de dólares que aún no han sido aprobados por el Congreso para gastar en 2017. Bueno, mira, eso, volvemos al tema del mal menor, o sea, si hubiera salido electa Hillary Clinton, podría estar en juego la paz en Colombia, el apoyo de Estados Unidos en la implementación de la paz en Colombia. Eso también yo creo que hay que verlo, pero me quería referir un poquito a lo que decías de los tratados. O sea, si salido electa Hillary Clinton, hubiera continuado el NAFTA igual, hubieran lanzado el TPP con los países para más o menos aislar a China. Y en ese sentido hay una gran similitud entre los planes de Hillary y los de Trump. Ahora, hay que tener cuidado con lo que dice Trump con respecto a los tratados. Él se quiere renegociar el TECLAN, el NAFTA, quiere tener buenos tratados, que no sea el TPP. O sea, a lo que él se refiere es que hacer tratados, pero que sean más beneficiosos para Estados Unidos, ¿no? No que sean mejores tratados para todo el mundo, ¿no? Así que no hay que crear la esperanza de que como ese señor está en contra de tratados, que qué bueno, ¿no? No, al contrario, es decir, los tratados han sido muy malos y si este señor trata de renegociarlos, serán peores, ¿no? Ahora, con respecto a Colombia, eso es una de las cosas que yo creo que hay que esperar un poco, aunque, ¿por qué? Porque Colombia, América del Sur, el patio trasero, no es, en Estados Unidos eso no es un elemento fundamental del cual se hable mucho a diario, ni en público ni en privado, ¿sí? La gente, por ejemplo, con todo lo que ha venido a ocurrir en Honduras, la gente no sabe ni pío, ni nada de lo que ha ocurrido en Honduras, Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy casi seguro de que Trump no tiene la menor idea de que en Colombia se esté dando un llamado proceso de paz. Alguien le dirá en algún momento, ¿no?, sobre ese tema. Ahora, otra vez repito, yo creo que ese señor es un señor que es un hombre de negocios, ¿no? Entonces, lo que uno piensa es que él va a ver eso como, bueno, aquí, ¿dónde están los costos y los beneficios? ¿En qué nos beneficiamos aquí? ¿Sirve esto para algo? O sea, una noción muy muy práctica. O sea que él, por todo lo que ha dicho, va a tratar de cambiar muchas de las cosas hechas por el gobierno de Obama. Entonces le van a presentar que hay un proceso allí por ejemplo, mira, te doy otro ejemplo, que es el ejemplo de Cuba, ¿sí?
En el caso de Cuba ha habido todo un movimiento hacia una transición, cambios, etcétera, y el Partido Demócrata tiene al encargado de negocios en La Habana ahora, lo tienen nominado para ser el embajador. Bueno, es casi seguro que Trump no va a nominar a ese señor. Y es muy posible que en vez de restablecer una embajada de tiempo completo, por decirlo de alguna forma, a lo mejor dice, no, que se mantenga eso ahí con encargados de negocios, porque voy a meterme en ese lío, ¿no? O sea, por eso también es posible que con lo del tratado de, el llamado proceso de paz en Colombia, que él diga, eso ni me va ni me viene, ¿no? Va a seguir siendo el presidente de las multinacionales y va a seguir siendo un país imperialista y su política, digamos, económica no va a cambiar en lo fundamental, ¿no? Claro, claro. Raúl, sí, te escucho. Sí, no, ya terminé. Ok, Raúl, para cerrar, bueno, es evidente que estamos enfrente de una persona de negocios, un hombre que a sus 27 años de edad ya recibía $1 millón de préstamo de su padre y logró convertirlo en un imperio de 4,7 billones de dólares. Estamos hablando evidentemente de un personaje que se mueve en el mundo de los negocios y esa es como ya su gen, su naturaleza. Además de que también desde su campaña decidió unirse con el señor Jaime Durán Barba, que es el ecuatoriano que acá en Argentina lo conocemos un poco más, que es el hombre de las seocracias, es el hombre que experto en poner a personas de negocios en el mundo de la política. Y con base a esto, la pregunta, porque una de las promesas que hacía Trump es que va a llevar a Estados Unidos una inversión desde afuera de aproximadamente $100.000 millones de dólares, que esto generaría en términos de empleo unos índices de empleo muy importantes. Pero además de todo esto, o sea, el señor a lo largo de su vida, así como ha tenido muchos negocios exitosos, también ha tenido negocios desastrosos. Prueba de esto fue la línea de aviones que quiso crear y que en un corto periodo de tiempo se quebró, se fundió. Y la pregunta es, si ese señor en una de sus promesas era que una de sus intenciones es reformularse el modelo neoliberal, que es una de las problemáticas del mundo, la pregunta es, Raúl, ¿este señor sería realmente capaz de lograr esto? Este señor que es totalmente polémico, que sabe cómo se maneja la esfera mediática perfectamente con la polémica para generar rating, estos son ventas y por supuesto va a tener mayor visibilidad. ¿Realmente ese señor será capaz de atreverse a hacer eso? Bueno, como yo decía, él tiene, él no es un tipo ideológico en ese sentido, sino simplemente un hombre de negocios. Sí, estamos hablando de un outsider de la política. Sí. Y estoy de acuerdo contigo en lo siguiente, él heredó una gran fortuna, ¿no? Y entonces él se hace una autopropagandiza, ¿no? Como el gran hombre de negocios. Él es un gran personaje en televisión, pero muchas personas han dicho que en realidad si con la fortuna que le heredó de su padre lo hubiera puesto en una cuenta de ahorros, ¿no? Y dejado allí, que eso hubiera ganado la misma plata que tiene ahora, ¿no? Que en realidad él no ha sido tan exitoso ni mucho menos, ha tenido una gran serie de bancarrotas en casi todos, sus empresas. Como te decía, una de las cosas que él quiere hacer o que ha propuesto es poner a todo el mundo a trabajar en buenos empleos, en construcción, en comunicaciones, etcétera. Y como también te decía, ya el Partido Republicano, el jefe de la mayoría republicana, dice no, que eso no va, porque ellos están siempre ideológicamente en contra de gasto gubernamental, porque eso requiere un aumento de los impuestos, etcétera. O sea, un personaje, ningún presidente puede hacer tanto como se piensa. Lo que se está planteando no tiene nada que ver con eliminar, o sea, aquí lo importante es el Congreso, y tanto el Senado como la Cámara de Representantes en Estados Unidos están bajo control de un partido republicano que es completamente adepto al neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo en Estados Unidos va a continuar, rebaja de salarios, eliminación de regulaciones, todo lo que tú puedas pensar que es el neoliberalismo, eso va a continuar. Y en tanto cuanto Trump trate de oponerse a eso, va a tener un gran problema
con los republicanos y con cualquiera. Perfecto. Así que yo no, Estados Unidos, te lo repito, se ha debilitado internacionalmente, la economía está estancada y no hay ningún indicio de que haya una posible salida. La idea de que 100.000 millones de dólares o billones, lo que sea, del resto van a abrir a invertir aquí, ¿en qué? ¿En qué? ¿Y con qué salarios? Exactamente. ¿No? Bien. El capital mundial, ¿hacia dónde ha ido en los últimos 20 años? Ha ido a China, ha ido a México, ha ido a América del Sur, ha ido a Honduras, ha ido a República Dominicana. Donde quiera que haya salarios de miseria y donde quiera que no haya restricciones ecológicas, donde quiera que el capital pueda pasearse como Pedro por su casa, ahí es donde va, ¿no? Exactamente. Así que yo no le veo, y yo creo que muchos de los que votaron por él, van a quedar muy desilusionados, ¿no? por su falta de éxito. Así es. Cucaracha del mismo calabazo. Así es. Como dicen en Colombia, en la tierrita, amanecerá y veremos. Raúl. Sí, señor. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, te damos las gracias, muy claro tu análisis, y como siempre los micrófonos de Venga que no es para eso están abiertos para cuando los puedas llegar a necesitar. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes y al auditorio. Muchísimas gracias. Tenemos a Raúl Fernández, profesor de la Universidad de California, haciendo un análisis muy claro, muy detallado sobre lo que ocurrió en las elecciones en Estados Unidos.